¿Alguna vez te has preguntado si los ejercicios de aislamiento, los ejercicios que trabajan o que mueven solamente una articulación, son efectivos para la hipertrofia? ¿O has estado deslumbrado por lo que te dice la industria del fitness que tienes que hacer ejercicios compuestos, ejercicios con que mueven bastante cantidad de peso para hipertrofiar el músculo, para aumentar tu masa muscular? ¿No te parecería interesante saber si los ejercicios de aislamiento, por ejemplo el bíceps curl, son suficientes para hipertrofiar el músculo y aumentar la masa muscular? Bueno, quédate conmigo en este video porque te voy a explicar de una forma científica y con pruebas el misterio de los ejercicios de aislamiento y si contribuyen a la hipertrofia del músculo. Ok, y antes de continuar y dar el veredicto final de cuál de los tipos de ejercicios es mejor para la hipertrofia muscular, vamos a explicar un poquito qué son los beneficios de cada uno y los contras de cada uno para que tengas una mejor idea de cuáles son los ejercicios que deberías utilizar para la hipertrofia muscular, ¿ok? Entonces, los ejercicios de aislamiento. Estos ejercicios de aislamiento son básicamente los ejercicios donde mueves solamente una articulación. Por lo tanto, observa que si estás moviendo solamente una articulación, estás moviendo solamente un músculo, ¿ok? Entonces ya eso te demuestra que es un ejercicio que te afecta solamente a un músculo por ejercicio, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, el caso de los bíceps curl o curl de bíceps, donde tú levantas el peso y solamente mueves el codo, leg extension, extensiones de pierna, laterales de hombro. Esos son los ejercicios llamados ejercicios de aislamiento y, como su nombre lo indican, son precisamente porque solamente trabajas un músculo a la vez. ¿Cuáles son los beneficios de ese tipo de ejercicio? Bueno, efectivamente, tienes una mayor concentración mente-músculo y sabes efectivamente que estás trabajando solamente ese músculo en específico. La desventaja, bueno, no sé si llamarlo desventaja, depende el tipo de entrenamiento que tú quieras. No tienes tanto gasto calórico y no te produce cansancio, ¿ok? No tienes que recuperarte tanto o necesitas más tiempo de recuperación para ese tipo de ejercicio. Esa es otra de las partes buenas de este tipo de ejercicio. Y después tenemos los segundos tipos de ejercicios del que hemos estado hablando, que es el ejercicio que se llaman ejercicios tipo compuesto. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Efectivamente, que son ejercicios que utilizan varias articulaciones en el momento que estás haciendo el ejercicio. Ejemplos, por supuesto, la famosa sentadilla que hace uno supuestamente para la pierna, ¿ok? Que te pones la barra y bajas, subes. Fíjate que aquí estás teniendo movimiento de la rodilla, por eso trabaja el cuádriceps, tienes movimiento de la cadera, estás trabajando el glúteo y tienes cierto movimiento de la columna vertebral, lo que hace que estés trabajando el erecto spinae, o sea, la parte baja de la espalda. Estás trabajando tres músculos, ¿ok? El press de banca, otro ejercicio también llamado compuesto. Estás haciendo el press de banca acostado en la banca, estás trabajando el pecho porque estás moviendo el hombro en el sentido horizontal, estás también trabajando el hombro anterior porque también estás moviendo el hombro, y como estás moviendo el hombro también, el músculo del hombro, el deltoides, también se pega al húmero. Estás también moviendo el codo, por lo tanto estás trabajando el tríceps, estás trabajando tres músculos también. ¿Ok? ¿Cuál es el beneficio o la parte buena o ventaja en todo caso? Que estás trabajando tres músculos al mismo tiempo con ejercicio. Ahora, para que el ejercicio sea más intenso, tienes que ir aumentando el peso más o menos, no tan poco a poco, sino más o menos bruscamente, porque al estar usando tres músculos, estás utilizando tres
músculos que hacen fuerza para levantar el peso. ¿Ok? Entonces, tienes que aumentar, para que sea efectivo el ejercicio, el peso que tienes que manejar es muy alto. ¿Ok? Entonces, fíjate bien en esto. Entonces, ya sabiendo esto, ¿cuál es el veredicto o cuál es el mejor ejercicio para la hipertrofia? Esto te va a sonar algo que no es lógico con lo que te dicen el mundo del fitness. El mejor ejercicio para hipertrofiar el músculo es, redoble de tambores, ejercicio de aislamiento. ¿Por qué? Porque está sometiendo el músculo específico a una gran esfuerzo, una gran tracción, ¿ok? No difuminas el peso en otros músculos. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente el ejercicio compuesto es espectacularmente más vistoso. No se va a ver muy bien en las redes que hagas un ejercicio de bíceps curl y digas, que estás haciendo algo excepcional. No, se ve más fuerte. Estás haciendo bíceps curl con la barra, pero moviendo todo el cuerpo. Entonces te hace parecer que estás levantando mucho peso. ¿Cuál es la ventaja del ejercicio compuesto? Bueno, que puedes en cierta forma aumentar la fuerza, pero es bueno solamente para eso, para aumentar fuerza o la masa en general, ¿ok? Pero específicamente hipertrofiar el músculo, si quieres hipertrofiar un músculo, tienes que usar ejercicios de aislamiento. De hecho, tú muchas veces ves en las rutinas que te dicen, bueno, después de hacer los ejercicios compuestos, que es lo que te recomienda generalmente el mundo del fitness, que hagas ejercicios compuestos para aumentar la hipertrofia. En realidad lo que estás aumentando es la fuerza, pero fíjate que después te dicen, y tienes que complementarlo con ejercicios de aislamiento para trabajar o específicamente aumentar un músculo que se te queda rezagado. Por eso es lo que estoy hablando, porque como estás utilizando un ejercicio compuesto, 3 articulaciones, utilizas 3 músculos, por ejemplo, uno recibe esfuerzo, un porcentaje del esfuerzo, otro recibe otro porcentaje y el otro recibe porcentaje menor. Evidentemente, el músculo más pequeño que entra en acción va a recibir menos porcentaje de esfuerzo y tendrás entonces que utilizar un ejercicio de aislamiento para ese músculo. ¿Cuál es la recomendación que te digo? Si tienes tiempo para hacer muchos ejercicios, tampoco es recomendable mucho tiempo porque, bien, acuérdate que en el descanso es que el músculo se crece. No es recomendable que hagas muchos ejercicios, pero deberías, si tienes tiempo para estar en el gimnasio un cierto tiempo, haz un ejercicio compuesto y después un ejercicio específico para ese músculo. Pero si tienes poco tiempo, estás limitado el tiempo para el gimnasio, el tiempo para entrenar, es preferible que utilices con utilizar solamente un ejercicio por músculo y que ese ejercicio sea ejercicio de aislamiento. Es todo lo que necesitas para hipertrofiar el músculo, ¿ok? Entonces, ya sabes, ejercicios de aislamiento para hipertrofiar el músculo es el ejercicio ideal para la hipertrofia muscular. Lo puedes complementar, fíjate que es al revés de lo que te dice el mundo del fitness. Puedes complementar con ejercicios compuestos para aumentar un poco tu fuerza, pero lo ideal es el ejercicio de aislamiento. Un bíceps curl para aumentar el bíceps, extensión de tríceps para aumentar el tríceps. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si haces press de banca, como estás utilizando el pecho utiliza, vamos a suponer, como es el músculo grande, utiliza el 50% del peso que estás manejando. El peso que estás manejando, 50% pasa para el pecho. El otro, vamos a poner 30%, pasa para el hombro. Y después el otro 20% pasa para el tríceps. Entonces, conclusión, está utilizando solamente el 50% del pectoral para que crezca. ¿Qué es preferible? Que hagas con un ejercicio de aislamiento unos flies en banca donde solamente estás moviendo el hombro y el pecho sobre todo
estás trabajando el pecho 100% efectivo. Otro ejemplo, la famosa sentadilla que te dicen que lo utilices, que hay que hacer sentadillas para que el cuádriceps te crezca. Pero cuando haces sentadilla, estás utilizando el cuádriceps, estás utilizando en cierta forma el bíceps femoral, estás utilizando el glúteo, que es otro músculo más o menos grande, y estás utilizando los erectos espinales. Ponte que el cuádriceps, como es el músculo grande, estás utilizando 60%. O dependiendo también de tu estructura, porque hay gente que por la estructura ósea utiliza más, y como lo hagas, utiliza más el glúteo. Entonces, trabajarías más el glúteo que el cuádriceps. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo hago sentadillas, activo más el glúteo. Siento más el glúteo trabajando que la sentadilla. ¿Por qué? Porque el amor tiende a inclinarme un poquito hacia adelante. Entonces, no está haciendo la sentadilla el ejercicio efectivo para el cuádriceps. Es preferible que haga sentadillas, que está trabajando el músculo 100%. El peso que tú pongas en la máquina de extensión, 30 kilos o 40 libras, o el número que sea, ese 100% va para el cuádriceps. ¿Por qué? Porque es el único músculo que está moviendo el peso. Así que, conclusión, hipertrofia, ejercicios de aislamiento. Fuerza, ejercicios compuestos. Dependiendo del tiempo que tengas en el gimnasio, haz una mezcla de ambos. ¿Okay? Bueno, si te ha gustado el video, si has obtenido información que te interesa, dale un like al video, suscríbete para más información que te puede interesar, que te va a interesar, y de esa forma estaremos más en contacto. ¿Okay? Bye, hasta luego.